Durante años nos enseñaron ciertos valores para poder sostener el peso de nuestros actos y conciencias con más que dignidad. Nos enseñaron, y nosotros lo aprendimos, ciertas normas, ciertas pautas para que el mundo fuese lo más parecido a una precisa máquina de relojería, a una cadena humana sin fin. Fuimos instruidos en el arte del sentir, del vivir como teníamos que vivir, de ser agradecidos y educados, a dar las gracias, a pedir perdón, a respetar a los mayores y profesores, a no mentir, a no juzgar. Y de cierta forma, así somos. Quizás no todos, pero sí la mayoría. Entonces llega nuestro turno. Padres ya de aquellos de cuando crezcas comerás huevo y otros axiomas de medio pelo que nos atormentaron en nuestra infancia. Ahora nos toca a nosotros plantar y regar esas semillas. Usar casi las mismas frases y pautas, los mismos modos, los mismos gestos. Y nos sentimos bien, agradecidos, humanizados, protectores de esa nueva generación del siglo XXI. Pero ¿saben qué? Que es ahora, cuando tenemos la suficiente capacidad de reacción ante otros problemas, que no vivimos ni padecemos o quizás no percibimos en su momento con la gravedad que entrañaban, hipnotizados por aquel crecimiento exponencial del mundo donde vivíamos, crecimos de otro modo y con otros quehaceres que resolver. Ahora, en pleno siglo XXI, en plena globalización masificada y llena de perjuicios, nos vemos devastados por un problema que en sí nos hace darnos cuenta de que tenemos un eslabón perdido. Sí, perdido. No se me asusten. Pero claro, reeducar a unas nuevas generaciones que el medio ambiente, la naturaleza y el respeto a animales casi o más importante ahora mismo que todo lo demás, es, como digo, de un titánico esfuerzo. Nuestra guerra ha cambiado. ¿Importa la educación? ¿Los estudios? ¿La formación? Sí, claro. Claro que importa, pues es el motor del mundo. Pero vuelvo a repetir que nuestros enemigos, y entiéndase por enemigos el paro, la incultura, la insolidaridad, son distintos. Los patrones han evolucionado y lo que antes era importante, ahora, desgraciadamente, pasa a un segundo plano. Toca reinventar a la humanidad entera, de reeducar a los viejos y enseñar a los nuevos, de entender cuáles son nuestras prioridades. Y estas ahora es curar nuestro planeta de las mismas inmundicias de la cual la hemos rellenado. ¿Y lo demás? Bueno, lo demás lo retomaremos después. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestra mesa literatura, ciencias medioambientales, teatro y algún tema más. Con nosotros se encuentra Juan Luis Ñáñez Montaño. Él está estudiando ciencias medioambientales en la Universidad de Cádiz de Puerto Real, en Puerto Real. Y también hace teatro y tiene una inquietud literaria muy interesante. Amigo Juan Luis, un placer tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Encantado. Me ha llamado mucho la atención cuando estuve leyendo tus estudios, tu historial, tus quehaceres. Ciencias ambientales, ¿no? En pleno siglo XXI. Yo creo que ese binomio, esa, digamos que sincronización entre tus estudios y sobre todo con lo que estamos viviendo hoy día, yo creo que tu carrera, tus estudios y tu formación hoy día está a plena orden del día, ¿no crees? Sí, así es. En realidad, es bastante duro estudiar hoy día ciencias ambientales porque es el medio del hombre. El hombre es también el ser más inteligente del mundo y, claro, estamos dominando la naturaleza a nuestro propio antojo. Y nos surge la pregunta de, y ya que la usamos a nuestro antojo, ¿tiene límite? ¿Podemos utilizarla tal y como queramos? ¿Y cuál es la utilidad de ciencias ambientales? Pues llegamos los ambientólogos y estamos aquí para demostrarle al resto de la humanidad qué es la naturaleza, cuál es su importancia y un poco de divulgación científica, porque tocamos muchas áreas, tocamos matemáticas, física, química, estadística, prácticamente todo. Es verdad que tenéis una formación muy completa. Sí. Has dicho una cosa muy interesante y
y tú que eres también aficionado a la buena literatura, has dicho, manejamos la naturaleza a nuestro antojo. Esto hace 100 años, 150 años, 200 años parecía verdaderamente una novela del futuro, ¿verdad? O sea, cómo el ser humano podía manejar el clima y el medio ambiente a nuestro antojo. Hemos jugado a ser dioses y ahora parece que las piedras están empiezan a caer sobre nuestro tejado. Sí, la verdad es que, bueno, ahora mismo somos antropocéntricos y el antropocentrismo trae algo bueno y algo malo. La parte mala es que sobreexplotamos nuestros recursos, llegando a un punto en el que las agotamos. Y la parte buena es que, como nos consideramos el ser vivo más inteligente, nos hacemos responsables de nuestros propios actos. Es como, bueno, la parte buena y la parte mala de ser el ser vivo más inteligente sobre la faz de la Tierra. Evidentemente la vida avanza, ¿no?, muy rápidamente, las nuevas tecnologías prácticamente nos superan día a día y, por ejemplo, los sistemas capitalistas que hacen 100 años, ¿no?, en el siglo XIX, con esa revolución industrial que entra por Inglaterra y que va cambiando de una manera u otra Europa, y aunque llega tardía a España, también llega a finales del XIX, en el último tercio del XIX, entendemos que en ese momento quizás era más razonable, ¿no?, entender ese capitalismo de una manera, pero ahora está totalmente fuera de control por culpa de la ambición humana. El modelo de vida tiene que cambiar. ¿Tú no crees que tenemos que parar máquinas y empezar a reconstruir esto de nuevo porque se nos va de las manos o se nos ha ido de las manos? Por lo menos mi opinión. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero para parar hoy día las máquinas tenemos que parar el mundo, y parar el mundo hoy día tenemos que cambiar las máquinas, pero sin parar el mundo. Tiene que haber un cambio sobre la marcha y que nosotros podamos notarlo, bueno, tanto nosotros como el medio ambiente, ¿no?, que es lo más importante, claro. Es el medio en el que vivimos. Si no tenemos medio... O sea, parar el mundo es la sinergia, ¿no? Yo creo que cuando tú creas una sinergia, como tú dices, para pararlo todo hay que pararlo todo. Por eso yo creo que lo que hablaba al comienzo, en la presentación que leo, esa reeducación de los más nuevos yo creo que es muy importante, porque ya hay un cierto porcentaje de la población a nivel mundial que no va a parar, que no va a cambiar, porque tiene su estructura montada, porque tiene sus empresas montadas, porque hay mucho dinero en juego, pero sí pueden cambiar quizás los más nuevos, ¿no crees, Juan Luis? Se puede cambiar, cuesta mucho trabajo. Yo lo estoy implementando en mi vida, el hecho de poder cambiar y actuar de forma conveniente de cara al medio ambiente, pero cuesta mucho trabajo. No hay que hacer grandes cambios a corto plazo, sino que son pequeños cambios de hábito que benefician al medio ambiente, y de camino pues invitar a tus vecinos, a tus familiares, amigos, a que tampoco hagan grandes cambios, sino pequeños cambios sustanciales que consigan que todo salga mejor. ¿Sabes lo que pasa? Y es muy interesante, este tema es muy interesante porque es verdad que con los pequeños gestos podemos cambiar el mundo, podemos cambiar la humanidad, estoy totalmente de acuerdo, pero como nos bombardean diariamente con catástrofes medioambientales, y bueno, podemos entender que hay una parte que puede ser fake news, puede ser mentira, puede ser utilizada por otros movimientos, pero también es verdad que una gran mayoría de esas noticias son reales, ¿no?, sobre todo cuando vienen de fuentes fidedignas. Entonces, cuando vemos esas catástrofes tan grandes, parece que el pequeño gesto quizás de reciclar un plástico nos parece insignificante cuando se está devastando media Amazonas, ¿no? Con lo cual yo creo que, no sé si en este juego mediático la publicidad o la prensa hace más daño o más beneficio, no sabría cómo explicarlo, pero ahí andamos también en una situación muy difícil, ¿no piensas? Yo creo que sí, que hace bastante daño, pero por el lado de, bueno, imagínate, estás en casa, de repente te salta la publicidad y te viene un anuncio de una catástrofe medioambiental y demás. Realmente te estás acostumbrando a ver la catástrofe y llega un punto en el que no somos conscientes del daño que le estamos haciendo al planeta Tierra. Sí, totalmente de acuerdo. Además nos acostumbramos, es un peligro, pero es verdad, ¿eh? Ahora con las nuevas tecnologías que nos llega esa información de manera inmediata, porque yo cuando era más joven eso no existía, tú tenías que ir a una biblioteca, tenías que informarte, comprar la prensa, oír la radio o la televisión en los momentos puntuales, ahora no, ahora cualquier noticia llega de forma inmediata, con lo cual estamos tan saturados de noticias malas que creo que nos estamos haciendo un poco inmunes o haciéndonos una coraza, yo creo que por supervivencia, Juan Luis. Sí, básicamente.
¿Por qué piensas que ha degradado tanto esa relación entre el ser humano y el medio ambiente? Algo que debería ser primitivo, debería ser lineal. Hombre, inicialmente la historia de la humanidad partimos siendo biocéntricos. El ser humano no vive aprovechándose, se aprovecha de la naturaleza, pero no del mismo modo que lo hacemos hoy día. Antiguamente te aprovechabas de la naturaleza para conseguir los recursos, para protegerte del mal tiempo, del clima. Pero hoy día no. Hoy día todo lo aprovechas para sacarle un beneficio económico. Antiguamente la aprovechabas para sobrevivir, que es la gran diferencia que ocurre hoy día. Bueno, el consumismo nos está degollando a todos, ¿eh? El consumismo nos degolla, porque realmente lo queremos todo súper rápido, es lo que hemos dicho antes, lo mismo que esa información te llega súper rápido, hoy a la hora de consumir es muy rápido, quiero un libro y lo quiero ahora y lo quiero sobre ya, pincho y mañana está en mi casa, y si me tarda 2 días más ya eso no me vale. Eso también es perjudicial, ya no solo de manera psicológica para nosotros, sino para el medio ambiente también, y para el mundo en sí igual. Yo creo que en realidad es la salvación de la Tierra, el consumismo y el capitalismo. Y está mal que lo diga yo, ¿no?, que estoy estudiando ciencias ambientales. Pero si te paras a pensar, va a llegar un punto en el que los recursos se van a agotar. La población mundial está creciendo a una velocidad logarítmica. Sin embargo, los recursos que tenemos hoy día crecen de manera constante. Esto significa que va a llegar un punto en el que no tengamos la suficiente cantidad, la suficiente economía como para poder comprar recursos, y la población mundial va a caer en picado. Así que el capitalismo lo que provocará será que cuantos más humanos haya y menos recursos, el precio que esté tomando los recursos se va a disparar y la pobreza mundial va a aumentar de una manera increíble y la población caerá. Por supuesto, seguimos estando en manos de capitalistas desfavorados y digamos que esa mano negra, ¿no?, que hace que el ser humano no pueda prosperar en muchas situaciones por eso mismo, por esos intereses capitalistas y esos intereses que de una manera u otra están gobernando el mundo. ¿Por qué decides un día acercarte a las ciencias medioambientales y ocupar tu formación en este espacio? Pues ciencias ambientales porque, bueno, en un principio no sabía muy bien si estudiar matemáticas o física, química, biología, no lo tenía nada claro. Y cuando encontré por ahí ciencias ambientales, dije, ostras, zoología, botánica, derecho, matemáticas, física, lo toca prácticamente todo. Y esta es mi carrera. ¿En qué punto estás actualmente? Mi 3er año. ¿Y de qué durabilidad tiene la carrera? 4 años. O sea, estás a punto de empezar a funcionar por ti mismo. Sí. ¿Y cuál es el futuro tuyo particular en el momento que cumplas esos 4 años? Yo creo que mi futuro será divulgación científica. Creo que me dedicaré a dar charlas y explicarles al resto de la gente, porque hoy día en España hay muchísima incultura científica. Y yo creo que hacerles llegar a la gente los conocimientos básicos es imprescindible para conseguir un buen cambio de cara al medio ambiente. Te iba a preguntar, pero creo que lo has contestado antes, si realmente existe un retorno a esta situación que estamos viviendo con el medio ambiente y que está totalmente de rabiosa actualidad, pero ¿tú crees que desde las pequeñas cosas y la conciencia se puede conseguir ese retorno o estamos en un punto difícil? ¿Cuál es tu opinión como profesional o como futuro profesional? Yo creo que sí, que puede haber cambio desde el punto de vista del individuo, pero el individuo que no es capitalista, es decir, el individuo que no tiene las grandes empresas. No, del ciudadano de a pie, sí, de la gran masa, porque realmente es la gran masa. Pero realmente el poder no lo tienen los ciudadanos de a pie, lo tienen los 4 o 5 empresarios con más poder económico. Es que cuando llegamos a este punto donde hablamos de grandes empresas, de grandes multinacionales, de ese capitalismo desaforado y la masa de la ciudadanía, cuando ponemos esas dos cosas en una balanza, la palabra revolución es cuando más fuerza coge. Todas las revoluciones ha habido cuando ha habido ese choque de ideas y de pareceres y de contextos históricos, y en medio estaba la palabra revolución. ¿Debe de haber una revolución medioambiental para cambiar esto? Sí, pero desde el punto de vista científico. O sea, esa revolución tiene que ser alzada por la gente que
los científicos y por la gente que está titulada y capacitada, ¿no? Sí, porque si no, dar una revolución sin conocimiento alguno nos va a llevar al fracaso absoluto. Ya. Bueno, también temas actuales que me imagino que habrás estado al tanto, la cumbre medioambiental, que bueno, ha sido un tema difícil, sobre todo porque los temas que se estaban tratando eran temas muy importantes, donde estaban muchísimos de los países más contaminantes, ¿no? Y más, digamos, que explotan esos recursos a nivel mundial, y una figura que yo creo que lo ha eclipsado todo, no sé si para bien o para mal, que lo ha copado, que ha sido la figura de Greta, ¿no? A ti como profesional, ¿en qué punto estás y cuál crees que ha sido el transcurso de esa cumbre medioambiental? Bueno, para mí la cumbre del medio ambiente es un poco, la veo muy utópica. Es como vamos a conseguir llegar a una meta, unos retos, vamos a tratar de cumplir los niveles mínimos de emisión de CO2, pero luego no se alcanza. Es como proponerte una meta que desde un principio sabes que no vas a cumplir. Entonces, como es muy utópico, ¿no? O sea, si tú mismo sabes que no vas a llegar, estás proponiendo ideas simplemente para controlar y calmar a la gente, a la sociedad. O sea, lo ves como de cara a la galería como un escaparate muy bien montado, ¿no? Sí. Es verdad que no se ha llegado a puntos importantes, sobre todo con el tema del carbón, donde no ha habido ningún acuerdo. Estados Unidos, que es uno de los grandes contaminadores de este siglo y del siglo anterior, se desvincula. China no entra tampoco por el aro. India, que es otro de los grandes países contaminantes, tampoco. Es que realmente el tema, Juan Luis, es muy difícil. Yo me imagino que en clase lo debateréis, porque estamos en un punto donde el mundo está clamando por un cambio, pero es que encima hay enemigos muy potentes que los frenan. Y realmente yo no sé hasta qué punto vamos a tener que llegar para darnos cuenta de que tenemos que empezar a cambiar. En clase llegamos a tener conflictos que no llegan a nada. Uno suelta una idea, otro tiene otra, y a lo mejor todos tenemos razón, pero no llegamos a nada, completamente nada. Así que si eso pasa, diferentes. Sí, si eso pasa en una clase de ciencias ambientales, que no se jugáis nada, entre comillas, que no nos jugamos nada, desde el punto de vista político, debe de ser una locura, porque ya aparte entran factores económicos, relaciones con el resto de estados, y es una locura. ¿Qué temática es la que más te llama de esa investigación y de esos estudios que estás haciendo? De ciencias ambientales. Por ejemplo. Pues me interesa mucho la parte de la química, porque para mí la química y ciencias ambientales es como física y matemáticas. Si tienes física y no tienes matemáticas para explicar la física, algo falla. Pues en ciencias ambientales lo mismo. Tienes ciencias ambientales, que sí, tienes mucha clasificación, mucha divulgación y demás, pero si no tienes la química, no tienes en qué basarte para explicar los fundamentos básicos. Ya. El día a día en clase con los compañeros, me imagino que no será solamente aula, que solamente será estudio, salís a la calle, hacéis otros tipos de... no sé, ¿cómo es esa formación fuera de la universidad? No hay mucho tiempo libre realmente para salir a la calle y hacernos oír. La educación en España, bueno... El tema de la educación en España es muy interesante. Además voy a robarte una frase tuya, me ha gustado mucho. Y es una reflexión que es bastante interesante. Dice: después de 10 años en el sistema educativo español estoy ansioso por terminar cuanto antes, porque no siento que se premie el aprendizaje, sino el memorizar, avanzar sin una base bien consolidada. ¿Tú piensas que esa metodología de estudio, en cierta manera, hace ignorante al académico? Completamente. Es que no vamos a llegar a nada. Si yo me memorizo aquí un temario y el temario lo plasmo en el examen tal cual, de memoria, sin aplicarlo de cara al medio ambiente, no tiene ningún fundamento, no sirve para nada. Sin embargo, si el estudiante, a lo largo de los días que está estudiando y que está buscando información, ampliando, está colaborando con departamentos, que se le ocurra. Y luego está el otro tipo de estudiante que, bueno, hace su vida normal y corriente, pero que no vive, que no siente ciencias ambientales. Llega al examen, memoriza más o menos el temario, lo plasma
y la gran mayoría de las veces se lleva mejor recompensa el que ha memorizado que el que está metido de lleno en el medio ambiente y lo siente y lo vive. No tiene ninguna recompensa. Yo muchas veces pienso que el sistema de las notas no vale, de la puntuación no vale, y sobre todo más campo. O sea, estudiar arqueología y no pisar la tierra es difícil, estudiar mecánica, la teórica está muy bien, los conceptos, por supuesto, son pilares importantes, pero si no tocas una llave inglesa, cuando llegues a un taller no sabes. Sí, ciencias ambientales, más de lo mismo. Estamos casi todo el día en clase y la otra mitad en un laboratorio, pero el campo prácticamente no lo tocamos, lo tienes que tocar tú por tu propia cuenta y salir un poco a investigar y nutrirte de, bueno, la gran riqueza paisajística que tiene España. O sea, realmente estamos hablando de que dentro de ese sistema educacional, donde hay unos parámetros, hay unas normas y hay unos sistemas de estudio, el que quieras hacer algo de fuera no puede utilizar la universidad, tienes que hacerlo tú por tu propio pie. Sí, completo. Sí, es así. Claro. Juan Luis, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Muy bien. Amigos de Café de Levante, vamos a unos anuncios publicitarios y volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando un poquito de todo, de medio ambiente, que nos importa a todo el mundo, de literatura, que creo que también son los pilares de este programa. Juan Luis Ñáñez, nos hemos quedado antes en ese punto medioambiental de estudio y era muy interesante esa reflexión que has hecho. Yo te pregunto, una persona que, siguiendo los métodos de estudio que hay establecidos actualmente, no sé si atreverme a decir en España, o más bien en la comunidad Andalucía, realmente cuando sale a la calle tiene una preparación, digamos que con fuerza, fortalecida, o realmente falta más calle, ¿no?, o más campo. Sí, falta muchísima más calle, ¿no? En este caso, más campo. Pero eso provoca una falta de profesionalidad en cierto punto, ¿no? Sí. El estudiante universitario medio que sale a la calle no está preparado prácticamente para nada. Bueno, para memorizar y plasmar conocimientos que, si no lo aplicas o no sabes aplicarlo, no te va a servir para nada. Es gracioso, y fíjate cómo ha derivado la conversación, ¿no? Porque hemos hablado antes de ese capitalismo unido a esa tecnología, esa vorágine no consumista. El estudiante que memoriza o que lo tiene fácil porque tiene los métodos o los medios de poder hacerlo sin tener que aprender concienzudamente, al final incluso este sistema capitalista y ese consumismo va en detrimento del estudiante, porque tienes tablet, tienes la información a un golpe de clic, es muy fácil, pero no memorizas, con lo cual sales del examen o sales de una carrera. Por supuesto no le pasará a todo, pero a una gran parte de los estudiantes ha sido todo tan volátil que no se le ha quedado en la cabeza. Claro, siempre hay, como has dicho, no todos los estudiantes. Por supuesto, claro que sí. Hay algunos que, bueno, tienen la capacidad de memorizar, aprender y aplicarlo correctamente. El concepto, claro. Pero sí, el simple hecho de tener la información al alcance de tu mano desde el móvil, tablet, ordenador, hace que realmente no lo aprendas, no lo interiorices, porque ¿para qué? Si ya está ahí. Lo tienes ahí, claro que sí. Bueno, para eso tenemos un botiquín de primeros auxilios, que es una biblioteca o una buena biblioteca. ¿Cómo ha sido ese acercamiento a los libros? Pues desde pequeño me gustaban los libros bastante. En el cole me obligaban a leer los típicos libros que tú... Sí, los que te alejan de la literatura. Exactamente. Te mandan a leer ciertos libros que dices, bueno, ¿yo por qué tengo que leer esto si no me gusta? Y hace que te desprendas de la literatura, de los libros. Ya luego llega un punto en tu vida en el que empiezas a pensar y llega la filosofía. Y dices, ostras, pues este libro te pica, te entra el gusanillo y empiezas a buscar un libro. Y de repente sigues con otro. Y cuando te das cuenta, pues acabas con una biblioteca que da gusto. ¿Qué libros han marcado tu vida, Juan Luis?
Libros que han marcado mi vida. Porque es verdad que hay libros que marcan tu vida, ¿eh? Puedes leer mucho, pero llega ese libro que dices, wow, ahora es mi momento, ¿no? Parece que has descubierto ese filón importante. Pues libros que hayan marcado mi vida, te diría que Girasoles ciegos, de Alberto Méndez. A ver. Maquiavelo, El príncipe Maquiavelo. Ahí está. Un libro, bueno, me encantó. ¿Qué más? Ahora mismo no sé, pero los que más me gustaron y los que más me marcaron, esos dos. De todas maneras, no te centras en una temática, ¿no? Porque incluso estudias ciencias medioambientales, pero no solo por eso, no tiene por qué ser solamente literatura medioambiental. Estás haciendo filosofía, estás haciendo otro tipo de literatura, o sea que te mueves en temáticas muy distintas, ¿verdad? Sí, no me gusta centrarme, como te dije al principio, ciencias ambientales lo cogí porque me gustan las matemáticas, me gusta un poco la literatura, me gusta la química, así que a la hora de leer me quedo con un libro filosófico, con una novela, con un libro de ciencia ficción, me gusta prácticamente todo. Yo me he traído un ejemplar mío de Maquiavelo. Has dicho que era uno de los libros que te habían marcado la vida. La verdad que yo lo leí hace algunos años, me lo recomendó un amigo mío cuando estuve en su momento me acerqué más, tenía más proximidad a la filosofía. Y bueno, una manera de entender cómo se puede gobernar a un pueblo, ¿no? Cómo se puede llevar una nación a la bancarrota o al triunfo, o incluso ganar batallas o perder batallas, incluso destrozar gobiernos desde dentro, ¿no? Yo creo que Maquiavelo era el que decía de si no puedes con el enemigo, ¿no? Únete a él desde dentro y destrózalo o húndelo, ¿no? La verdad que es odiado y querido a partes iguales y libro de cabecera de los grandes dictadores de una tendencia política y de otra, ¿eh? Sí, la verdad es que es un libro bastante peligroso. Es un libro muy peligroso porque, por ejemplo, Hitler lo tenía, pero Stalin también y Mussolini lo usaba, y todos los grandes dictadores han usado a Maquiavelo desde un prisma y otro. En la página 46 hay un extracto muy interesante que dice: también necesita el príncipe vivir siempre con el mismo pueblo y no con los mismos nobles, ya que las noblezas pueden hacerlas y deshacerlas de un día a otro, y dar o quitar una posición. Es muy interesante esto. ¿Tú piensas que actualmente la clase política española necesita estar más con los pies en el suelo, más cercano a los problemas que realmente tiene la ciudadanía y el pueblo? Debería y no debería. Debería porque si lo centras desde el punto de vista del político, gobernar un país no es nada fácil. Y muchas veces lo que quiere el pueblo no es lo mejor para el pueblo. Hoy día con el capitalismo y teniendo al alcance de tu mano todo, muchas veces queremos algo que realmente no podemos llegar a tener. Somos caprichosos. Sí, pero bueno, una de las pautas de la democracia es la gobernabilidad por parte del pueblo y la razón por parte del pueblo. Yo creo que digamos que equilibrar siempre la balanza de una parte y otra es lo más equitativo, pero también es verdad que durante muchos años y muchos siglos el pueblo ha sido esclavizado, ha sido maltratado, ha sido, digamos que usado, ¿no?, por esos gobiernos, con lo cual creo que poca rabia incluso hay todavía contenida, ¿no crees? Esa es también la otra parte, ¿no?, que el político debe de escuchar al pueblo y darle al pueblo lo que quiera, sin exceder tampoco unos límites. Claro. Porque si están ahí es porque el propio pueblo lo ha elegido, lo ha votado. Correcto. Sé que la filosofía ha sido en tu vida muy importante y creo que es muy interesante. Hablamos de la filosofía como el arte de pensar, ¿no? Entender el mundo desde lo más fácil a lo más complejo que nos rodea. Hace tiempo que desaparecieron de las aulas la filosofía. Y eso yo creo que es otro de los grandes fracasos de los sistemas educacionales, ¿no?, en nuestro país. ¿No piensas que eso fue un paso atrás? Yo tuve la suerte que en mi último año de bachillerato había filosofía. Y fue cuando conocí a los filósofos que más marcaron mi vida. El hecho de que hayan quitado filosofía de las aulas es muy preocupante. Claro, porque es de las
pocas asignaturas que realmente te hacen pensar y saber cuáles son los grandes problemas del ser humano y cuál es la sustancia de un ser humano, porque somos especiales, ¿no?, respecto al resto de seres vivos. Es una manera de entenderte a ti y de entender la sociedad en la que vives y de entender los conceptos diferentes y los crisoles variados de ideas que existen. Y es verdad que la filosofía realmente te hace pensar, pero fíjate lo importante de todo esto, que los grandes filósofos de otros siglos, estamos hablando por ejemplo del siglo XIX, que fue muy importante para la filosofía con grandes elementos, pero nos podemos ir a la Grecia clásica, los grandes pensadores de la Grecia clásica. Cuando tú coges esos libros, Platón, Sócrates, etcétera, etcétera, te he nombrado los más conocidos, su discurso es tan actual y está tan, digamos que a la boga hoy en día, que te das cuenta el potencial y la fuerza que tenía cuando se escribieron esos libros, con lo cual la filosofía tiene que ser una de las armas más importantes que tenga el ser humano. Incluso te diría que la filosofía es otro tipo de religión, porque la religión prácticamente es otro tipo de pensamiento que se mantiene desde los inicios y que también sirve para ayudarte a pensar, a entenderte a ti mismo y a entender al pueblo. Eso que dices es interesante, sobre todo porque en España la filosofía llega muy tarde. Yo creo que tuvimos un siglo XIX que fue muy, muy triste por culpa, en este caso, de la cruz y de la religión, porque la revolución industrial llega tarde y era un pueblo sembrado, ¿no?, de iglesias y de cruces y de miedo a lo supremo, y eso nos hizo que en literatura fuésemos mucho más atrasados. Aquí el krausismo y el hegelianismo, que son las dos tendencias de la filosofía del siglo XIX, que entran en los 1830, 1820 y que se expande, llega realmente tarde, cuando esas ideas ya habían pasado y realmente ya, por ejemplo, la filosofía alemana, la filosofía en Grecia, en Italia, había evolucionado muchísimo. ¿Tú no crees que esas carencias, literariamente hablando, ha sido un lastre que ha tenido España durante todo el siglo XX? Sí, prácticamente es el lastre que a día de hoy seguimos cargando. Es una bola de nieve que no nos hemos quitado todavía de encima del camino. Y sobre todo tú lo ves más en el ámbito académico. Sobre todo. Y aparte del ámbito académico, de cara al trato a la mujer, que se deja un poco de lado, y yo creo que con filosofía el trato mejoraría muchísimo. Bueno, es que realmente, claro, yo me quedo pensando, y hablar de filosofía es muy difícil porque como tiene tantos viricuetos, es como un gran árbol, ¿no?, con unas ramificaciones que podríamos estar debatiendo de eso que tú has dicho por uno y por otro lado. Aparcando la filosofía, hay también otra parte importante en tu vida que me gustaría que nos comentaras, que es el teatro. Oye, ¿cómo llegas al teatro? Bueno, pues un familiar me dijo, oye, mira, nos hace falta que alguien nos ayude en teatro y demás. Yo no tenía ni idea de teatro, pero nada. Es que en un momento no te hago viéndote en el teatro, ¿eh? No sabía nada. Yo con mis asignaturas, mi ciencia, y de repente teatro. Y digo, bueno, venga, pues vamos a probar en teatro. Y poco a poco me fue entrando también el gusanillo, ¿no?, como con los libros. Fue como, uy, mira, pues no está mal. Y de repente el director me vio y dijo, ¿quieres aprender? Le dije, pues venga, vale. Me empezó a dar más personajes, empezamos a ensayar, a trabajarlo y bueno, sigo ahí haciendo teatro. Oye, estás metido plenamente, o has estado plenamente metido en la vida de Magallanes. Ahora me vas a contar cómo terminas haciendo de Magallanes en la gran fortaleza sanluqueña, que es el Castillo de Santiago. Evidentemente, todos conocemos la historia de Magallanes gracias a esta circunnavegación, a este quinto centenario, donde de manera, digamos que directa o indirecta, la ciudadanía, los estudiosos, la investigación, pues han estado unificando ideas y pareceres. Pero yo te difiero de todo eso, porque realmente no has tenido solamente que estudiar su vida, sino que la estás haciendo renacer con una obra de teatro, con lo cual tu nexo de conexión y digamos que ese aura que puedas tener con Magallanes, tú eres realmente el que más cerca has estado de él. ¿Cómo era Magallanes? Fuera del ámbito académico que podemos entender nosotros, ¿eh? Magallanes era una persona muy fuerte mentalmente y física. Tendría que serlo, porque para ser aventurero y descubrir todo lo que descubrió. Bueno, meterte en una cáscara de nuez y darle la vuelta al globo hay que tenerlo muy bien puesto.
Era una persona que los nervios yo creo que no tendría, se los comería o algo, porque decir, oye, ¿y si damos la vuelta al mundo a ver qué es lo que hay allí? Venga, vámonos. Es una persona muy seria y también fue traicionado, así que aventuras le faltó bastante poco. Oye, imagino que trabajar en el Castillo de Santiago es un auténtico privilegio, ¿eh? Hacer teatro, estar metido en la circunnavegación, en ese Castillo de Santiago que ya vivió esa epopeya, habrá sido algo magnífico, ¿no? La verdad es que sí, tener el lujo de poder decir que hago teatro, visitas teatralizadas en el Castillo de Santiago, bajo el personaje de Magallanes, es una de las sensaciones, de las mejores sensaciones que he tenido en los últimos años. Es como sentirte libre bajo el pensamiento de un aventurero. ¿Y en qué marco de teatro, cómo es la empresa, cómo es el grupo teatral, qué grupo es y cómo terminas haciendo de Magallanes? Pues el grupo se llama Almíjar y prácticamente todo lo que hacemos allí está la gran mayoría de las veces relacionado con la circunnavegación. Somos un grupo también muy pequeño, muy reducido, gente de la calle que como yo no sabemos nada de teatro, pero tenemos nuestro gran director Chatono Contreras que nos prepara muy bien y poco a poco salimos adelante. Oye, también actúa contigo tu hermana. Sí. Al que le vamos a dar un beso enorme. ¿Cómo es también trabajar con ella y bueno, y ese grupo que nos dice que es un grupo reducido, pero que yo he estado este verano allí con la familia viendo aquello y me parece un espectáculo magnífico? ¿Cómo ha sido, cómo es ese trabajo y cómo es el día a día de Almíjar? Es un trabajo bastante duro, porque realmente el público ve el trabajo de un día, de lo que es una visita de hora y media, 2 horas. Pero el trabajo que lleva detrás, los ensayos, montaje que también nos ocupamos nosotros, iluminación, que todo se escuche bien, es un caos. Y bueno, trabajar con mi hermana es un goce también. Juan Luis, ¿por qué Magallanes y no Elcano? ¿Por qué Magallanes y no Elcano? Inicialmente la idea fue de Magallanes. Elcano fue puesto por el rey para que acompañara. Así que Magallanes fue el gran personaje, el que lideró esta aventura y fue el protagonista, ¿no? Fue de él la idea. Cuando hablamos de ese quinto centenario hablamos de la mundialización, hablamos de la globalización, nunca mejor dicho, hablamos de la exterioridad de la tierra, de abrir nuevos caminos hacia el comercio, nuevas culturas, nuevos sistemas políticos, sociales. O sea, hablamos de un antes y un después en la historia de la humanidad, una de las epopeyas más grandes, yo creo que jamás contadas, ¿no? Para ti, ¿qué significa y qué ha significado el quinto centenario? Bueno, el quinto centenario fue, bueno, como hoy día sería la revolución industrial, sería la revolución industrial de aquella época, ¿no? Juan Luis, hablamos del quinto centenario, de la circunnavegación, de la globalización, de la mundialización del comercio, de las nuevas rutas a las especierías, nuevos sistemas comerciales, políticos, la exterioridad de la tierra, por supuesto. Una epopeya que realmente ha cambiado la manera de pensar del ser humano, ¿no crees? Sí, completamente. Fue una forma de abrirle la mente a la parte occidental de la Tierra y eso, descubrir un nuevo mundo, porque realmente pensábamos que la Tierra era una mesa, que estaba plana, que si cruzabas te caías. Así que fue un gran salto intelectual desde el punto de vista del ser humano. Y para Sanlúcar, hombre, Sanlúcar, una de las grandes cosas que le ha dado ese quinto centenario es que si ya estaba puesta en el mapa por sus vinos y por su gastronomía, también está puesta en el mapa por ser epicentro, digamos, de las celebraciones y de este quinto centenario, también muy importante para nuestra ciudadanía, ¿verdad? Sí, completamente. En aquella época, bueno, mar no nos falta y el transporte marítimo en aquella época fue increíble, las mejoras que tuvimos y hasta hoy día prácticamente se ha mantenido. Y sobre todo muy acercado a las ciencias medioambientales, porque ya estaban estudiando la botánica, estaban estudiando los fondos marinos, estaban estudiando lo terrestre, pero también
astrología, astronomía, química, o sea, realmente muy, muy parecido a lo que tú estás estudiando, porque para embarcarse en esas naves tenía que tener altos conocimientos de, por lo menos los capitanes, altos conocimientos de todas esas materias. Que por eso Magallanes en su viaje ocultaba la información, no se fiaba de nadie y realmente eran un par de ellos los que conocían cómo realmente llegar y qué es lo que podría pasar. La información en aquella época estaba al alcance de unos pocos. Claro. Juan Luis, un tema quizás poco estudiado y que has hecho referencia al comienzo, es esa mujer en la época, iba a decir la mujer en la ciencia, pero ahora vamos a añadir la mujer en la época de la circunnavegación. ¿Qué significado, quién es en este caso y qué ha significado para ti la figura de Beatriz de Barbosa, que era en este caso la mujer de Fernando de Magallanes? Bueno, la posición de la mujer en aquella época estaba prácticamente invisibilizada y realmente hay muchísima historia que se oculta, que no se sabe y que no se transmitió. La mujer en aquella época tenía una importancia tremenda, porque realmente era la que organizaba la educación de las familias, la casa, la crianza de los hijos, y es primordial para que el hombre en aquella época pueda salir a descubrir nuevos mundos. Yo creo que haces una reivindicación muy interesante, haces abres un paréntesis en toda esta divulgación histórica y científica sobre la mujer, y lo vamos a redondear de todo, sobre todo en un año que yo creo que es un año bastante feminista, o una década bastante feminista, con todas las razones del mundo. Y dentro del ámbito académico, ¿cuál es el papel de la mujer científica? El papel de la mujer científica es el mismo papel que el del hombre, lo que pasa que ha sido invisibilizada. Hoy día tiene muchísima más visión, pero hace 100 años la mujer que era científica era imposible, bueno, que ella... Por supuesto que sí, tenemos claros ejemplos en la medicina y en otros ámbitos académicos que ha sido invisibilizada o tapada, en este caso, por la figura del hombre, ¿no? ¿Cómo es ese trato, y volviendo al castillo, ese trato con el público, cómo ha sido, Juan Luis? Porque todos los días hacíais una función, o no sé si todos los días o ciertos días hacíais funciones, se copaba el aforo. ¿Cómo ha sido ese quid pro quo con el público, ese retorno? Bueno, allí en el Castillo de Santiago actuábamos todos los miércoles y cada público era distinto. Nunca vas a tener el mismo público un día. La gente sale muy contenta y quien va allí sabe que va a aprender, que no va a haber una simple obra de teatro y ya está. Va a aprender historia y un poco de teatro también. Hay públicos buenos, hay públicos malos, pero en general prácticamente todo el mundo sale contento de allí. Que creo que es la finalidad, ¿no? La finalidad es que la gente salga contenta y salga instruida. Me imagino que con eso ponemos las dos guindas al pastel. Sí. ¿Algún proyecto más de teatro, Juan Luis, a la vista? De momento sí, pero no lo podemos contar. Ah, bien. Trabajando con Chato, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, nosotros antes de marcharnos, porque ya sí estamos llegando al final, te voy a hacer una pregunta a corazón abierto, nunca mejor dicho, ¿no? ¿Tú crees que conseguiremos cambiar el mundo, Juan Luis? Sí, yo creo que sí, que más tarde que temprano cambiaremos el mundo. A marcha forzada, pero... A base de golpes, ¿no? Sí, otra no nos queda. O aprendemos a base de golpes o nos caemos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Creo que tus estudios, tu vocación a la literatura, al aprendizaje, a la filosofía, ese campo abierto de mente te va a proporcionar muchísimas alegrías a ti y a los que te rodean. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Ahora le dejamos con nuestro rincón literario a manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Tengan muy buenas noches y sean muy, muy felices. Hay luna que brilla en los mares
Sí, dicen que debemos reconstruir la historia, o nuestra historia, que es la que más nos interesa, quizás la de nuestros pueblos, después de esos tantos desastres culturales, incendios, metafóricos o no, de nuestros archivos de toda la vida. Alguno queda, algunos quedan, aunque también quedamos huérfanos de referencias vivas, de documentaciones de primera mano, de legajos que hoy por hoy no tendrían precio. Por eso sería bueno llevar esa historia a los edificios, a las calles, a las plazas, porque algo tiene que decir, algo tienen que decir sobre ese pasado. La única manera de que nosotros, los gaditanos, jerezanos, roteños, sanluqueños, chipioneros, trebujeneros, tomemos conciencia de lo que fueron nuestras gentes, de lo que fuimos y por descontado de lo que podemos ser. Y al mismo tiempo no estaría de más también seguir con esta historias locales en los primeros cursos de nuestras escuelas, porque tenemos personajes, motivos, relevancias para eso y porque identificarnos con el pasado muchas veces es la mejor manera de aproximarnos a nuestro futuro. Y es verdad, echamos a veces también muchos monumentos que nunca sobran, como los de Elcano, ese navegante que circunnavegó el globo en aquella embarcación, la Victoria, y con aquellos medios tan rudimentarios. A vela pelada, sin el último salvavidas, a mano, sin comunicación posible con nada ni con nadie, y además la comida y la bebida tan a punto de la extenuación. Pero los tiempos cambian y las circunstancias también, de modo que todos estos navegantes de hoy se encuentran que nada hay de ese pasado en nuestras orillas, o por lo menos no lo vemos del todo todavía. Tan es así que muchos nos reclaman o nos recomiendan ese monumento precisamente aquí, en estas zonas de tierras de vides, de desembocaduras, lugares de partida y arribada de esa nao legendaria. Este es un fondo de canción melancólica, romántica, triste, sí, de Camarón, que mucho nos dejó de esa historia que nos queda por redescubrir todavía. Les habló Domínguez, Lobato, Eduardo. Canto alegre este guapango.